generales. Voy a empezar a grabar. Ya, como les digo, van a ser solamente ideas generales de cómo trabajar el tema del ensayo, más que nada algunos conceptos básicos para que lo puedan entender. Ya los temas se los di, los expliqué, así que no me voy a meter tanto en temas, sino en cómo un poquito redactar. Dale. Ya, voy a saltarme esto un poquito, también esto, porque es mucho más general. Ya, vamos a hablar un poquito de lo que es un ensayo en palabras sencillas. Específicamente la parte teológica, pero también es aplicable a otros temas. Un ensayo es un trabajo corto, ya, como dice acá, entre 1 a 10 páginas, que explora algún tema, como la base. Tomas un tema y lo desarrollas. Ahora, no tiene tanto el rigor científico. ¿En qué sentido? De que debas comprobar o evidenciar cada cosa que dices. El ensayo en ese punto es un poquito más libre porque predominan las opiniones más que el contenido duro. ¿Qué quiere decir el contenido duro? La información básicamente que comprueba o sustenta un hecho. La información se incluye, obviamente, hay elementos que tienen que estar presentes con la información, obviamente, pero hay un elemento muy personal que predomina. La opinión del que escribe, su postura ante cierto tema, su forma de ver la situación. No es lo mismo, pucha, voy a hacer un comentario muy tonto, no es lo mismo un ensayo que se titule, por ejemplo, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol de Chile? Que lo escriba un hincha del Colo-Colo o un hincha de la U. Va a ser muy distinto porque el enfoque personal es muy distinto. Entonces, eso es lo simpático del ensayo. Uno puede tomar un mismo tema y abordarlo desde diferentes puntos de vista según la persona que escriba. ¿Ya? Las opiniones de quien escribe pueden predominar, pero todas las citas y alusiones deben tener sus notas de referencia. Lo mismo, tú puedes tener opiniones, pero si vas a decir algo con un fundamento, debes tener el fundamento. No sé si alguien lo preguntó el día martes, no me acuerdo. Pasa con el tema este de las citas. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, uso un libro, pongo el ejemplo el de Pentateuco, el que estamos trabajando de Pablo Hoff, para poner un ejemplo de algo que Pablo Hoff dijo, tengo que hacer la cita correspondiente, tengo que mencionar el texto como corresponde. No da tanto para el caso explicar cómo hacer absolutamente cada cita. Voy a hacer un comentario muy general. Cuando uno cita de un texto, hay algunos ejemplos o tipos de cita más bien. Una que es la cita textual, que quiere decir que tú abres comillas y explicas textualmente lo que dijo otro autor. No sé, por ejemplo, Pablo Hoff dijo, dos puntos, cierro, perdón, comillas, comillas, cierro comillas. Hay una forma en que tú puedes citar, donde pones textualmente lo que dice el autor. Tú después agregarás, ya sea un pie de página, los que saben poner pie de página, o al final con la bibliografía. Ahí, como les dije, estoy bastante flexible en el cómo por ahora. Y tú incluyes de dónde sacaste el texto. Esa es la forma 1, con las comillas. Luego está lo otro, que es una cita un poquito más libre, donde tú con tus palabras explicas algo que dijo un autor, pero referenciando que lo dijo el autor. ¿Ya? Según Pablo Hoff, esto sería un sin la comilla exacta, sin la palabra específica, pero desarrollando la idea del autor con tus palabras. O sea, tú estás reconociendo que alguien más lo dijo, pero tú estás complementando. Ya, esas son las formas más básicas de hacer una cita. Hay otras que son un poquito más específicas o detallistas. Lo mismo que el tema de los pies de página y eso, que si no lo manejan no se compliquen con eso, con reglas gramaticales por ahora no. Al que sí se maneje, por ejemplo, después me pregunta por interno un poco cómo hacer el tema de los pies de página, porque sería más complicado, pero no se lo estoy pidiendo eso, ojo. Más que nada, ¿qué les voy a pedir a los que están en un nivel más básico o han tenido poca experiencia con esto? Si usted va a hablar sobre algún autor que dijo algo, menciónelo. Según el autor tanto, en el libro tanto, dijo esto. Ya sea con con las comillas, y al final mencióneme de dónde sacó el libro, como una referencia, que tampoco se los voy a pedir con el rigor de las normas correspondientes porque no todos lo saben trabajar, pero que por lo menos yo al final sepa de dónde sacaste la información. Si la sacaste de un libro, que al final aparezca la información del libro tanto. Si es de una página de internet, ponerme el enlace de la página de internet, viceversa, para saber que si usaste alguna información de algún lado, de dónde viene. Ya, oye, ¿qué pasó acá? Ahí está, ahí está.
Ok, dentro de la definición de ensayo, un poco siguiendo con esa línea sobre lo que es el texto, es una composición escrita en prosa, o sea, sin rima, escrita normalmente, en el cual se expone la interpretación personal sobre un tema. Es lo mismo que les dije, es su postura fundamentada con bases sobre cierto tema, que en este caso es la adoración en el Antiguo Testamento, que fue el tema general que les dejé. También se les define como un escrito en el cual el autor expone sus ideas y exposición escrita de un tema, la cual se desarrolla por párrafo. Lo mismo párrafo por prosa en parte. Con esto ya que quiero dar a entender, más que un texto de investigación donde usted coloque el detalle específico, me interesa que ustedes desarrollen su opinión sobre el tema. ¿Ya? Es por eso que muchas veces cuando he realizado trabajo de tipo de ensayo, no es que les vaya mal porque les falte información, porque la información la tienen. Lo que les falta es su postura o su opinión o su posición sobre ese tema. Que eso es lo que muchas veces se queda corto en estos trabajos. Me ponen mucha información que es relevante, pero no me ponen su opinión o lo que ustedes desarrollan sobre eso, que esa es la gracia un poco de un ensayo, que quede plasmada la visión personal. Bueno, características muy generales, es un texto muy común, se usa mucho, porque tú puedes escribir opiniones, perdón, de cualquier cosa, ensayos de cualquier cosa, ciencia, literatura, teología, cultura, ocio, etcétera. Bueno, el ensayo como características puede contener críticas, reflexiones, puntos de vista, intereses, incluso aversiones, o sea, cosas que no te gustan sobre el tema, también pueden estar incluidas. Cosas que no te terminan de cuadrar, que no las entiendes muy bien o que te generan un poco de choque, también las puedes incluir. No tiene nada de malo. Por lo general, y por lo general es más bien un siempre, van acompañadas de bibliografías, porque normalmente tú te informas sobre el tema antes de hablar sobre el tema, ya sea por las clases, por las diapos, por videos, por los textos de base, lo que tú ocupas, pero te informas. O sea, el hecho de que al final vaya el listado de dónde tú sacaste información es súper importante. Háganme acordar el lunes, les muestro un ejemplo de bibliografía para que lo podamos explicar. Muchos ensayos son publicados primero en periódicos o revistas y luego son recopilados en libros. Tiene que ver con un poco en cómo se publican ensayos. El otro día a la gente de Historia de la Iglesia les recomendó un libro que es el de los 500 años de la historia de la Reforma, que ya se publicó hace un par de años atrás, pero que es un compilado de ensayos sobre la Reforma, de hecho por pastores, hermanos, teólogos, etc. Y es bien interesante. Y es justamente ese ejemplo, que en un libro se compilaron muchos ensayos sobre un mismo tema, ordenado según un orden lógico. Bueno, la estructura en general de lo que es un ensayo no es muy diferente a otro tipo de texto. Tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una conclusión. O sea, los tres elementos están considerados en la pauta que se les mandó, así que ahí sale un poquito lo que les voy a pedir para la evaluación. Pero solamente voy a hacer un par de menciones específicas. Uy, perdón. Solamente voy a hacer un par de menciones específicas, ya sobre cada punto. Introducción, desarrollo, conclusión. Sobre la introducción, que muchas veces uno comete hartos errores acá, ¿por qué? Porque la introducción, cuando uno es más chico o a veces tiene a su hijo en el colegio, les pasa que la introducción, cuidado con el audio, ahí está, gracias, porque muchas veces la introducción la colocan como dos líneas, es como, hoy vamos a hablar de esto, y esa es mi introducción. Y no, la introducción puede ser un par de párrafos, puede ser un par de líneas en algunos casos, pero ¿qué es lo importante de una buena introducción? ¿Ya? Y ojalá que esto lo puedan tomar porque a veces se falla. Generalmente busca interesar al lector sobre el tema. ¿Por qué es interesante escribir sobre este tema? ¿Por qué es interesante escribir sobre, en este caso, la adoración? ¿Por qué es importante escribir sobre la adoración en el Antiguo Testamento específicamente?
ese primer párrafo o primeras líneas de la introducción es lo que a uno le engancha, le interesa. Los que han predicado, los que son pastores, deben saber que muchas veces cuando uno comienza una prédica siempre buscan enganchar a las personas, ya sea con una anécdota, con un comentario potente muchas veces, o una reflexión fuerte, o con una lectura muy específica de la Biblia. Acá es lo mismo, solo que de forma escrita. Yo busco generar interés, yo busco que las personas que van a leer, dicho en palabras muy chilenas, se enganchen de mi texto. O sea, voy a partir con una reflexión fuerte, voy a partir con una reflexión muy personal sobre el tema. ¿Por qué me interesa? Hay gente que incluso empieza con una estadística. Puede ser que este tema no dé tanto para una estadística, pero también se usa. Eh, Acá en el caso, este caso es lo mismo. ¿Por qué sería importante escribir sobre la adoración? Porque eso le interesaría a un lector. Ya es donde tú partes tu introducción con un comentario bien potente o con un primer párrafo que, insisto, me ayude, en este caso a mí, el que va a leer, a interesarse por el tema. ¿Ya? Y esto sí me parece bueno que lo consideren. ¿Por qué debería ser interesante este tema? ¿Por qué razón? Ahora, en el caso de los ensayos más extensos, puede tener varios párrafos de introducción. En este caso, considerando el espacio de páginas que les dejé, puede ser que incluso hasta una página de introducción les dé. En algunos casos, los que son más buenos para escribir. No es una obligación, pero a lo que me refiero es que probablemente no les va a dar una introducción de una sola línea o un par de líneas, va a ser un par de párrafos por lo menos. Pero aquí básense en eso. ¿Por qué es importante escribir sobre el tema? ¿Para qué me sirve saber sobre el tema? Si ustedes plantean esas primeras preguntas en una buena introducción, estoy seguro que les va a dar un par de párrafos fácilmente. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Aquí preguntas clave. ¿Por qué escribo de esto? ¿Para qué escribo de esto? ¿De qué me sirve escribir? ¿De qué me sirve saber? O sea, ¿de qué me sirve conocer de este tema? ¿Ok? Entonces, por eso quiero que planteen la introducción desde ese punto de vista. La introducción no es solamente un relleno, la introducción está para interesar al lector en el tema que usted está hablando. Es para hablar de la importancia del tema del que usted está hablando. Cosa que tal vez no vas a poder hablar en el desarrollo, porque está mucho más focalizado en el tema, pero sí lo puedes hablar en la introducción. ¿De qué me sirve? ¿Por qué es importante? Eh, Generar interés nuevamente. ¿Ya? Eso es la clave de una buena introducción. Ahora, estas reflexiones pueden ser de diferentes tipos. Hay gente que cuando hace ensayos, sus reflexiones de introducción son prácticamente anécdotas de la vida, experiencias personales en un culto de alabanza, de adoración, sobre el tema, etcétera. O sea, esto puede ser súper abierto. ¿Cómo tú abordas esta introducción? Nuevamente, con el objetivo de generar interés. Ya, pasemos al desarrollo. Como les dije, esto va a ser muy breve. No me quiero pasar de un cuarto para las 6. Estoy solamente desde hace un rato para los que llegaron recién, punteando algunos elementos de lo que es un ensayo. Igualmente estoy grabando esto, así que al rato lo voy a subir cuando se termine de cargar. Ya, pero por eso, no, para que no se extrañen si termino rápido, porque un cuarto para las 6, ese es mi tope. Eh, ok, desarrollo, que es la parte dura del trabajo, donde tú ves cada punto de información. Se separa cada elemento de información por párrafos, o sea, no es un solo párrafo gigante, sino que los puntos aparte para ir separando cada faceta. Normalmente cada párrafo debería discutir un tema en particular dentro del ensayo, desde lo más general a lo más específico, ¿ya? Te pongo un ejemplo. Puede ser que en el desarrollo de tu ensayo tú quieras partir los primeros párrafos contextualizándome en los versículos o en los libros o en los eventos bíblicos donde más se habla de la adoración. Entonces tus primeros párrafos van a ser para describir algunos de esos eventos. Luego de eso puede ser que haya un párrafo donde tú hables de la implicancia que tiene la adoración para el pueblo de Israel, desde tu opinión. Obviamente, según lo que has leído, lo que hemos aprendido, tu opinión respecto a eso. Recuerde que es un ensayo, el foco de la opinión tiene que estar presente. O otra cosa, tal vez
el párrafo que viene va a hablar de los pecados referentes a la adoración, cuando no se adora de forma correcta, cuando se violentan las reglas que Dios ha puesto sobre la ofrenda, por decir algo. Entonces te quieres enfocar en las consecuencias de no ser un buen adorador o de no respetar. Tal vez otra persona va a hacer una comparación entre la adoración actual y la adoración del Antiguo Testamento. Entonces en el desarrollo vas a ir probablemente en una primera parte hablando sobre el Antiguo Testamento, en otra sobre la adoración actual, y luego harás una comparativa de lo bueno y lo malo de cada una, o la importancia de la una para la otra, etc. Aquí en el desarrollo, ¿y cuál es mi recomendación, hermanos y hermanas que me están escuchando? Separa bien los temas antes. Como si fuese un índice, haz un índice antes de que lo que vas a hablar, para que te ordenes. Ya, eso ayuda muchísimo, muchísimo. Lo mismo, cuando uno... perdón, voy a usar el libro acá que tengo a mano para ejemplificar. Eso. Todos los libros vienen con índice. Y el índice, en palabras muy sencillas, es la forma en que el autor ordenó las ideas antes de escribirlas. Es un bosquejo. Entonces mi recomendación es que antes de comenzar a escribir el ensayo, háganse el trabajito, ya en un cuadernito, en el computador aparte, y háganse el bosquejo del ensayo. ¿De qué quieres hablar? Punto por punto, antes de escribir, para que tengas tus ideas claras y no te quedes como en blanco o se quede un ensayo desordenado. Ya, ordénalo. Esto se hace, o sea, lo de estructurar o dar ese orden para entrelazar las ideas y facilitar la coherencia, que quiere decir que se entienda el texto. Bueno, y por último está la idea de una conclusión, ¿ya? Ahora, en la conclusión pasa algo parecido que la introducción. Normalmente la gente como que no la pesca mucho cuando no escribe así cosas rápidas, pero la introducción es súper importante. La introducción, ¿qué es lo que hace? Primero que todo, una buena conclusión hace un breve resumen de los puntos que tocaste, pero muy breve, de una par de líneas, nada más que eso, muy breve. En este ensayo, recordad que hablamos de esto, 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 como un checklist de las cosas que hablaste, ya una lista de chequeo. Luego de eso, que ya hiciste el resumen del ensayo de los puntos principales, das tus conclusiones, si es que no quedaron claras arriba sobre tu postura ante el tema, una reflexión final, si tú le quieres llamar así, y terminas con un pensamiento, puedes terminar con una crítica, puedes terminar con una frase, como que englobe la idea de lo que quisiste decir, como una frase de cierre. También se puede hacer de esa manera, ningún problema. El tema es que, uno, resuman los principales elementos que viste en el ensayo, y dos, tus reflexiones y conclusiones sobre el tema queden súper claras. Nuevamente, en el ensayo predomina la opinión y la crítica. Por ende, tu postura sobre el tema del cual dijiste, a mí como profesor que te va a revisar eso, debe quedar súper clara. Porque si yo veo un ensayo con pura información y no veo nada, Perdón, pero, perdón, ¿qué es lo que sí, predomina? ¿cómo? Disculpen, Me dijo, predomina la crítica y qué más. crítica, opinión, el elemento personal, ¿ya? El ensayo, a diferencia de un trabajo de investigación más bien común o formal, predomina más la información, valga la redundancia, la evidencia sobre un tema. En este caso, claro, hay elementos de evidencia que obviamente tienen que estar, porque si me tienes que mostrar de qué estás hablando, pero el ensayo tiene la particularidad de que tu opinión está presente. O sea, tú como escritora no eres indiferente al tema. Tienes que plantear si estás de acuerdo con algo, tu postura sobre el tema, las razones que tú das de por qué pasa esto, etcétera, etcétera. Incluso esto lo había puesto al comienzo, voy a volver rapidito a esto. Acá está. Dentro de las características, acá lo menciona acá arriba. Incluso puede contener aversiones del autor. O sea, hay veces que hay ensayos que son de cosas que no te gustan. Y tú las colocas, o sea, que esto no me agrada por esto, o la postura de este personaje, o según esto, esto, esto. Nuevamente, tiene que estar presente elementos de opinión para que sea el ensayo. Si no, hace simplemente una investigación breve sobre un tema. Eso es lo que marca la diferencia, la información fundamentada, tu opinión fundamentada. No es que yo diga esto me gusta porque sí, esto me gusta porque tengo este argumento para explicarlo.
¿Ya? Recién ponía un ejemplo de fútbol y voy a usar el mismo ejemplo de fútbol para explicar. Supongamos que mi ensayo es de cuál es el mejor equipo de Chile. Y yo voy a decir, es Colo-Colo. ¿Ok? ¿Qué argumento yo tendría para decir eso? Porque si digo solamente es Colo-Colo, es una opinión personal pero sin base. Y ahí tú puedes argumentar diferentes razones. Un ejemplo, dentro de tu desarrollo. Mira, vamos a hacer ejemplo más práctico. Que este la otra vez lo hice y funciona mucho. Ya, el mismo ensayo. ¿Cuál es el mejor equipo de Chile? Ejemplo. Introducción, según lo que yo le estoy diciendo. Debo partir hablando sobre por qué es importante el tema. ¿Por qué es importante el fútbol? Uno, es el deporte más popular de Chile, por mucho. Es el que tiene más fanaticada, el que tiene mayor inversión, porque tiene mayores estadios, es del que se habla más, es el que ha traído más logros deportivos para Chile probablemente. O sea, es un tema interesante e importante porque para Chile significa mucho. Ya ahí tienes una base por donde puede ir tu reflexión. Incluso si tú quieres darle un toque más personal, tú podías decir en la introducción que para ti también es un tema importante porque tú sepas jugar fútbol, es un deporte que te mueve las pasiones. Y con esos elementos, perdón, tú me estás diciendo por qué es un tema importante, por qué es relevante hablar de él. ¿Ya? ¿Se dan dando cuenta por dónde va el asunto? Esa es una buena introducción, que me da interés sobre el tema. Y ya para finiquitar la introducción, perdón, vas a hablar de que según tu postura en este ensayo, el mejor equipo de Chile es Colo-Colo por las razones que te voy a explicar. ¿Ya? Después de eso, el desarrollo. Recuerda lo que les dije, cada párrafo es un tema en particular. Imagínate lo siguiente, como si fuera un índice. ¿Por qué Colo-Colo es el mejor equipo de Chile? En cantidad de fanáticos, por ejemplo. Se nota que en cada ciudad hay muchos fanáticos del club, bla, bla, bla. Cantidad de copas. Tengo entendido, menos que me equivoque, que todavía es el equipo que más copas tiene. O sea, yo podría argumentar, es el mejor porque tiene mayor logro. Es uno de los más antiguos. No sé si es el más antiguo, pero sé que es de los más antiguos. Logros internacionales, la famosa Copa de Libertadores. No sé, yo también podría decir hinchadas, porque tiene la hinchada más movida, la hinchada con más gente, bla, bla, bla. Y por lo menos di 4 o 5 razones, así al ojito, sin ponerme a estudiar mucho, para argumentar el por qué para mí es el mejor equipo. Y eso obviamente ordenado, estudiado, con datos, con números, con una opinión mucho más desarrollada, etcétera. Ahí yo estoy planteando una opinión sobre un tema, pero le estoy dando razones, le estoy dando fundamentos, obviamente acotados al tema del fútbol. Si tú eso lo llevas nuevamente al ejemplo que estamos viendo, tienes que hacer lo mismo, obviamente. Entonces, cada uno de mis párrafos va a tener un tema en particular y lo va a desarrollar. Lo que le expliqué, hinchada, logros deportivos nacionales, internacionales, antigüedad, cantidad, etcétera, bla, 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 todo eso. Y con cada punto desarrollado ahí tenemos un desarrollo por lo menos básico sobre el tema. Entonces, si tú después quieres agregar más cosas, dale. Y por último, la conclusión. Lo mismo, en un párrafo de la conclusión voy a resumir todos los puntos que tiene el desarrollo. Evaluamos a Colo-Colo como el mejor equipo de Chile por tal razón. Y después en otro párrafo o en un par de párrafos voy a cerrar con una reflexión personal sobre el tema. Es importante hablar de esto porque hay que reconocer el deporte, bla, bla, y bueno, me un chamuyo ahí porque no pensé en esa parte. Pero tú haces una reflexión final del por qué hiciste el ensayo o por qué el resultado que te dio. O si hay algo que no haya quedado claro, lo tiras ahí. Y por último, en el cierre del ensayo, no sé, porque quiero terminar con un toque reflexivo, pucha, voy a buscar una frase de Bombalet, o del Sapito Livingston, alguien relevante en la historia del fútbol chileno, y la voy a poner como cierre conectada con el párrafo. Y listo. Entonces todo eso funciona en la medida que armo estructura. ¿Qué necesito que ustedes hagan? Que armen estructura de lo que van a escribir. ¿Ya? Y para terminar, más que nada, algunas recomendaciones antes de escribir y después de escribir el ensayo.
Bueno, antes de escribir, elegir un tema que les guste. En este caso yo les di un tema general, pero ustedes tienen libertad para elegir un tema específico o direccionar el tema que les di en un enfoque que les acomode. Antes de escribir, recopila información. Trata de no buscar información durante la escritura. Trata de buscar información antes de, como tener la película bien clara antes de comenzar a escribir. Y por último, si después te falta algo puntual, buscarás algo específico, pero no empieces a escribir sin información, porque te vas a enredar y al final va a ser un desastre. Te recomiendo busca la información primero. Y lo que les decía hace un rato, realizar un bosquejo. Haz el mono antes de escribir. Ordena cuáles van a ser tus puntos importantes. Y créanme, hermanos, que eso de verdad que les ahorra mucha pega después. Porque tú ya sabes más o menos de lo que vas a hablar y no te pasas, no te quedas corto. Y tu relato, tu texto tiene un orden. Y eso es súper importante porque si no, uno lee puras cosas desordenadas. Ya, durante la escritura del ensayo, bueno, considera la estructura y el bosquejo que armaste, ya para que lo tengas presente. Comienza con una pregunta, reflexión, datos, estadísticas, frases, etcétera. El vocabulario que sea correcto, ya, formal dentro de todo. Bueno, los conectores, la gramática, cuiden la ortografía, elementos así porque nunca están de más. Y revisar. Si tú escribiste algo, te fuiste, como dice, en volá y escribiste mucho, revísalo, vuelve a leerlo para que no tengas dudas con lo que escribiste antes. Y después de escribir el ensayo, bueno, vuelve a revisar el texto, que esté coherente, que esté cohesionado, o sea, que las ideas se unan bien, hay un orden en las ideas que expusiste, no están desordenadas, ortografía, las reglas gramaticales en general, verifica, chequea que el contenido va acorde con lo que se les pidió. De hecho, por eso yo les mandé la pauta antes, para que cuando termine su texto lo revisen con la pauta y vean si se va cumpliendo bien o más o menos todos los puntos. Bueno, y al final, obviamente, el tema de la bibliografía. Si usaste algunos libros, colócalos, menciónalos para que haya un registro de lo que quedó al final. Otra que no la incluí acá, pero que también es súper buena, cuando ustedes terminen de escribir el ensayo, mi recomendación es que alguien más lo lea. Puede ser un compañero del curso al cual usted tenga confianza, algún hermano de la iglesia que conozca un poco del tema, obviamente, en general, y que lo revise. Les va a servir porque siempre tener otra persona que chequee la escritura te da una perspectiva distinta, así que es recomendable. Y eso, como les dije, esto es muy preciso, muy conciso y la idea es que les vaya bien. Pues esto es como la base, voy a dejar ahí, listo. Dudas, preguntas, consultas. Dudas. Si no, se preocupen, como les dije, esto era más que nada muy breve para ejemplificar algunas ideas nomás. Ya, al parecer no. Igualmente, si hubiese alguna duda, el martes me dicen, por último, al comienzo de la clase o al final, para ir respondiendo. Les voy a mostrar algunos ejemplos de bibliografía el lunes para que sepan un poquito a qué me refiero y cómo colocarlo. Y eso, por cualquier duda me van consultando. Y eso. No sé si duda, pregunta, sino para terminar, porque esto es preciso. ¿No? Ya, estamos entonces. Ah, ¿sí? No, por mi parte no le iba a decir. Ah, no, gracias. Espero que les sirva más que nada algo más general para que tengan claridad. Si tienen los bosquejos del ensayo antes de escribir y lo quieren mandar para revisarlo, mándenmelo. Pero eso, o sea que este es como mi bosquejo, le tinca, cree que va bien, cree que va mal. También no hay drama que se lo revise antes. Ya, eso entonces, pues espero que les vaya súper bien. Gracias por el ratito. Como les dije, la grabación está lista, así que seguramente durante la tarde se las voy a subir porque esta es cortita, así que se va a hacer rapidito. Y eso, que les vaya súper bien. Nos vemos el martes. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.